Que provocaron al menos 129 muertos el pasado viernes en París indica que fueron planificados en Siria y organizados en Bélgica. Al menos eso es lo que ha señalado en las últimas horas François Hollande, el presidente de Francia, en el Palacio de Versalles, ante las dos cámaras legislativas. Y lo que se presume es que los días por venir van a tener a un país como Francia blindado y declarando abiertamente una guerra contra lo que se llama terrorismo. Vamos a tratar de entender de qué va el asunto con el doctor Luis Rosales, que es analista político internacional y que tiene la gentileza de atendernos. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Con deseos de conocer de la manera más llana y más clara posible, doctor, ¿por dónde viene la mano? ¿Por qué existen atentados de tipo simultáneos con personas que van directo a la muerte, que son terroristas suicidas y que deciden planificar y luego ejecutar este tipo de medidas que pone a un país como Francia y a buena parte del planeta en alerta ante la posibilidad de una guerra? Bueno, porque están dadas las condiciones. La respuesta es multicausal, es muy difícil de poder sintetizarla en una sola causa, ¿no? Hay un problema de fondo que es la concepción que ellos tienen, los sectores fundamentalistas musulmanes, de la vida y la muerte, muy distinta a la nuestra. Para que uno lo entienda, esto nosotros deberíamos pensar con un criterio parecido a como pensamos en esta parte del mundo hace unos 500 o 600 años, en las épocas de la Inquisición, sí, donde se condenaba por brujería a alguien y se la quemaba en la hoguera, por pensar distinto, por creer distinto, por tener otra concepción u otra aproximación a los temas divinos, ¿no? A los temas religiosos. Bueno, en alguna parte del Islam todavía se concibe a la realidad, al mundo, a la vida y a la muerte con esos mismos criterios, con criterios así de viejos. Entonces la realidad es que estamos con un problema porque es muy difícil poder compatibilizar, poder coordinar estos dos planos de pensamiento. El plano donde nos movemos nosotros, con todo lo que ha pasado en nuestra parte del mundo, todas las revoluciones, los avances, los reconocimientos de derechos a minorías, a sectores, digamos, individuales, y del otro lado, donde simplemente hay una concepción absolutamente totalitaria y digamos, integrista de cómo se concibe la vida y la muerte. Entonces, la verdad que es muy difícil desde ahí. Y después hay razones económicas, hay razones políticas que justifican algunas acciones, pero a partir de este sustento mucho más profundo que es el religioso o ideológico, ¿no? Perfecto, está absolutamente claro. La vida puesta en distintas consideraciones. De un lado es una cosa y de otro lado de la creencia, la vida implica o tiene otro valor. La vida y la muerte, ¿no? Se puede, hay una delgada línea allí donde posiblemente a la vida y a la muerte se la considera con miradas completamente opuestas. En el medio, ¿Qué se puede decir que haya hecho? Trato de mirarlo desde el otro lugar, doctor. ¿Qué se puede decir que haya hecho Francia en Siria que justifique una reacción siria si es que ha venido desde ese lugar? Bueno, Francia hay que remontarse también hace unos años, digamos, ¿no? Usted sabe que el mundo árabe, digamos, todos los países de origen árabe o de etnia árabe o del Medio Oriente, del norte de África, desde las épocas de los califatos, y justo volvemos a hablar de califato, ¿no? Que era como se organizó originariamente cuando de ser territorios cristianos pasaron a ser territorios musulmanes en el siglo VII, VIII, por allí. Sí. A partir de allí siempre, salvo en los momentos originarios, siempre tuvieron algún tutelaje de otra potencia. O fueron parte del Imperio Bizantino o del Imperio Turco Otomano. Y cuando cae el imperio de los turcos, en la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay como una cierta preocupación de las potencias dominantes de esa época, que eran las europeas, para que no se descontrolara la zona, y arman mandatos, lo que se llama. A Francia le tocó, entre comillas, por ser potencia colonial, a Inglaterra le tocaron otros lugares, a Francia le tocó
Siria, Líbano, entonces tienen como tradicionalmente cierta responsabilidad, cierto tutelaje, sienten los franceses, cosas que los sirios obviamente no comparten. Claro. Y entonces, a partir de allí, hay como una división de tareas en esa zona. Ese lugar lo tiene que atender, entre comillas, el orden de allí, Francia. Como Siria está en un caos absoluto a partir de la guerra civil, consecuencia de la primavera árabe y de la reacción del dictador sirio para intentar mantenerse en el poder, Francia comenzó hace un tiempo, cuando ya el ejército islámico se instaló allí con mucha fuerza, a bombardear. Entonces hay como una razón de corto plazo, inmediata, que justifica, nunca se justifica lo que han hecho los fundamentalistas, pero que le da cierta razón a una reacción por parte del ejército islámico. El bombardeo siente que está en guerra con Francia, ¿no? Sí, doctor, el bombardeo francés hacia Siria, del cual usted nos habla de este último tiempo, ¿qué razón escondería? ¿Cuál sería la argumentación? ¿Tratar de controlar determinado caos? Sí, controlar determinado caos y terminar con la masacre que está haciendo el ejército islámico con su propia población, porque todas las zonas que están siendo ocupadas por el ejército islámico tienen, entre otros habitantes, un porcentaje importante de población cristiana originaria. Son los cristianos más antiguos que hay. Sí. Y son muy perseguidos. Entran a los pueblos y si uno no profesa la fe de Alá, la fe musulmana, inmediatamente te degüellan, no hay posibilidad. La mayoría de los refugiados que hemos visto en las últimas semanas entrando a Europa en forma masiva, son cristianos. Entonces hay una cuestión humanitaria, en cierto sentido, por parte de la acción de Francia, ¿no? ¿Qué puede pasar de ahora en adelante a propósito de la posición francesa, de la idea de generar una alianza y hasta de una guerra sin tregua? Sí, es complejo porque me parece que toda Europa va a reaccionar y bueno, y la situación va a escalar. Así que es probable, lamentablemente, que haya otras reacciones por parte del ejército islámico en el propio territorio europeo, porque tiene mucha capacidad, ellos tienen mucha gente viviendo ahí. Ya Rusia aparentemente ha dicho que no. Bueno, Rusia sigue otro criterio. Yo me estoy refiriendo a las potencias europeas occidentales aliadas de Francia, ¿no? Y a Estados Unidos. Claro, que también me apuntan, iría por el no, en esta idea que tiene el presidente francés. Ahora, capacidad, por lo que nos cuenta usted también, doctor, Francia tiene como para quizá cortarse solo en esta historia e ir por la vendetta. Sí, Francia tiene, lo está haciendo, de hecho, pero me parece que la reacción va a tratar de ser coordinada por lo menos con Europa. Se me fue. Claro, si el apoyo no llega de Rusia o de Estados Unidos, buscarán algunos otros países para no estar solos en esta idea de supuestamente conseguir la paz. Pero hay antecedentes muy interesantes en lo que comentaba el doctor Rosales. Los más inmediatos, apuntando a bombardeos que se han realizado por parte de Francia en Siria, y esto que ocurre ahora. Solos no van, nos decía, recuperando ahora el contacto, doctor. Sí, así es. Solo van a tratar de no ir solos, van a tratar de armar una coalición un poco más grande. De hecho, ahora están solos, ¿no? No están solos, porque cuentan con la coordinación de Estados Unidos y de toda la OTAN, obviamente. En general no trabajan solos, pero ahora me parece que los franceses están intentando que toda Europa, por lo menos, reaccione como si esto fuera el 9 de septiembre europeo, ¿no? Es decir, el ataque a las Torres Gemelas, que trajo como consecuencia después la invasión de dos países por parte, primero de la comunidad internacional y después de los Estados Unidos solo, ¿no? Afganistán e Irak. ¿Es equiparable con ese 11 de septiembre de 2001? ¿De eso estamos hablando? Y han reaccionado los franceses en este sentido. Es muy grande el tema, muy provocador, porque fue en el centro de París, con gente realmente que no tenía nada que ver, digamos, pegando donde más le duele a los franceses y en realidad a la civilización occidental. Entonces es muy probable que haya una reacción de ese tipo, ¿no? Una consulta, militarmente, ¿qué podría pasar? Digo, si ambas facciones se enfrentan, ¿cómo podría terminar
todo esto, concentrándose el conflicto en Siria, digamos. Sí, pero el tema es que van a ver, el ejército islámico responde donde puede responder. En Siria obviamente van a contraatacar. Si las potencias occidentales despliegan fuerzas militares terrestres, toman el riesgo de perder soldados, digamos que ya hay un causal como para que Francia se anime a perder soldados en batalla. Que ese es el gran tema que tienen las potencias occidentales. Por ser democracias, no se arriesgan a perder tropa, porque tienen problemas después internos de opinión pública, digamos. Claro. Pero cuando la agresión supera cierto nivel, se justifica eso y pueden hacerse cargo de ese riesgo. Si hay un despliegue importante de tropas militares terrestres en el territorio, es altamente probable que el ejército islámico sea derrotado en un tiempo. El tema es que el ejército islámico tiene, a diferencia de otras organizaciones o de otros estados o otras guerras, muchísima gente, entre comillas, infiltrada en las propias sociedades europeas. Tal cual. Como ya lo hemos visto. Son franceses que andan por la calle normalmente, y que es muy difícil de controlar. Entonces, seguramente el contraataque va a ser por ahí. Sí, y dispuestos a morir. Dispuestos a morir, lo que los hace súper peligrosos y muy, muy difíciles de contener. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Al contrario, un gusto. Que pase un lindo día. Es el doctor Luis Rossi.